la pregunta por el tiempo tal como está formulada, así que es el tiempo, digamos que obedece a una estructura muy moderna de preguntar de preguntar siempre por objetos. Hay un proceder objetualizador allí que impide que la pregunta pueda ser formulada en términos existenciales, que es como me gustaría entenderlo. Los términos existenciales a los que me refiero no son los del existencialismo del siglo pasado, sino más bien los de la fenomenología que desarrolla Martin Heidegger en 1927. Heidegger allí no está haciendo una pregunta de tipo objetual, muy al estilo moderno, todo lo contrario, está tomando distancia de ello y más bien está generando las condiciones para poder preguntar por el ser, pero a través de algo que no es un objeto en particular. Y entonces, digamos que más que responder la pregunta ¿qué es el tiempo? Es más bien indicar que el camino para responder en términos existenciales lo que es la vivencia de la temporalidad sería más bien un camino fenomenológico que busca captar estructuras. Bueno, parece que vivimos bajo el imperio del tiempo y esta concepción negativa del tiempo parte porque tenemos la visión de Cronos, una concepción griega, y puesto que Cronos se come a sus hijos y desde este punto de vista parece que el tiempo no perdona. Pero quiero distanciarme de esa concepción lineal para reflexionar un poco sobre la concepción andina del tiempo. Pero antes quiero hablar de la concepción de tiempo de Henry Bergson, que tiene unas similitudes con el tiempo que se teje en nuestro territorio andino. Y Henry Bergson habla del tiempo como la durée. Y el tiempo como duración es básicamente ese tiempo vivido, ese tiempo que se va recogiendo gracias a la conciencia, gracias a la memoria. Entonces, para Henry Bergson no existe tanto el tiempo de la física, el tiempo de las manecillas del reloj, sino que existe aquel tiempo que vivimos. Ahora sí, desde la tradición andina tenemos a Javier Lajo, quien nos presenta desde una figura muy bonita que es Yakumama, y desde esta concepción nos presenta el tiempo como una energía, como algo que fluye, como un constante devenir, y así tenemos pues una visión cíclica del tiempo. Por otro lado, tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui, quien habla desde un aforismo aymara, espero no equivocarme, que dice que Naira Untasis Sarnacapañani, que hace referencia a que caminamos con el futuro a la espalda, pero mirando de frente al pasado. Y esto rompe un poco con la tradición del tiempo como desarrollo, del tiempo como algo que perseguimos y avanzamos hacia adelante como a modo de evolución. Desde esta lógica, entonces, existe una visión del tiempo desde el aquí y el ahora, donde vamos construyendo un futuro, pero a partir del pasado. La temporalidad puede ser vivida, dice Heidegger en 1927, como autenticidad o como inautenticidad, que en el fondo estamos hablando de dos modos de ser del Dasein, ese término que él construye, acuña a lo largo de varios años y que encuentra su cúspide en Ser y Tiempo. La autenticidad es esa conciencia de ser un ser para la muerte, y entonces allí se despliega un sentimiento muy propio que es la angustia, ¿sí? Pero tomando distancia de una angustia patológica, más bien una angustia propia de la existencia humana. Y por otro lado está la inautenticidad, que Heidegger define como el modo de ser propio de la vida cotidiana. Digamos que allí en la temporalidad Heidegger advierte un peligro, ¿no? Y es, digamos, pensar que Ser y Tiempo es una propuesta ética, o hay una posible propuesta ética en Ser y Tiempo. Sí, esa puede ser una interpretación, digamos,
riesgosa porque Heidegger no está proponiendo eso en lo absoluto, está más bien exponiendo fenomenológicamente las estructuras bajo las cuales se da la existencia humana, a saber, la autenticidad y la inautenticidad. ¿Cómo se vive la temporalidad? Para responder a esta pregunta quiero leer un poema que se llama La Tierra, de un poeta indígena que se llama Freddy Chicangana, de una obra maravillosa que él tiene que se llama Espíritu de pájaro en pozos de ensueño. Y he tomado unos versos que dicen: a esa tierra negra o amarilla irán estos huesos, cuando la boca del tiempo los haya chupado. Volveremos entonces a esa placenta, a esa pluma, al agua que toca a los cuerpos. Iremos a cantar entre los hilos verdes de esas hierbas para alimentar todos los sueños de los hombres. Volveremos a ser diente de tigre, poema de la noche, tambor de yegua, sonido de flauta a altas horas de la noche, en lo profundo de la gran montaña. Entonces, vivir la temporalidad es tener la conciencia que estamos enraizados a la tierra. Y esto básicamente implica que nuestro bienestar individual depende también de ese bienestar comunitario, de ese bienestar de los seres con quienes coexistimos. Entonces, la temporalidad se vive en relación con el otro, con la comunidad, en relación con el territorio. Esto, claro, sin dejar atrás ese pasado que está en un continuo devenir y que a la vez afecta a nuestro presente y, vuelvo a decir, a partir de ese pasado que construimos nuestro futuro. La angustia como una muestra de conciencia en existencia, vemos que puede ser, es acertado, ¿sí? Pensar que la angustia genera conciencia. No es lo único. Yo creo que también la enfermedad, el dolor, ese tipo de cosas generan conciencia sobre lo que uno mismo es. Sin embargo, ahí Heidegger está pensando en un temple de ánimo fundamental, que es la angustia. Y entonces, digamos que lejos de ser una patología, una privación de salud, una enfermedad, etc., es el modo de ser propio del ser humano. Ya el tema lo habían pensado bastante los existencialistas, especialmente en el siglo XVIII. Bueno, Kierkegaard había pensado la angustia como lo que hace que Adán y Eva dejen de ser más bien que Adán y Eva comiencen a ser seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la angustia constituye el modo de ser de la vida humana. Y claro, ahí hay una conciencia muy particular de la existencia, se revela el tiempo, se revela la finitud, se revelan muchas cosas sobre la vida. Entonces, en ese sentido, la angustia no es patológica, sino que es un modo de ser propio de la vida humana. Desde Jean-Paul Sartre, el ser para sí es quien tiene la conciencia de existencia. Y es en el presente que este se descubre como un no siendo vivido. Y esto básicamente porque el ser no se puede afirmar porque básicamente se está construyendo. Cuando el ser para sí, es decir, el hombre toma conciencia de su existencia, esto lo lleva a comprometerse, no solamente con su proyecto personal, sino lo que Jean-Paul Sartre llama el proyecto universal. Entonces, de modo que la angustia anclada a este proyecto universal y el proyecto individual sí hace referencia o sí es una muestra de cómo la angustia contribuye a esa conciencia de existencia. Y si pensamos un poco en la destrucción de la Amazonía, en esa constante deforestación, pues debería angustiarnos un poco estas situaciones y tener un poco de compromiso, un poco de responsabilidad. Y sobre todo, no solamente porque está en riesgo la existencia de la vida del hombre, sino de muchas formas de vida. Entonces, qué interesante que nos comprometamos realmente con nuestro tiempo.
el ser humano se puede relacionar con el hábitat a través de la conciencia de temporalidad, o la conciencia de ser finito, efectivamente. Digamos que eso hace que uno abandone la pretensión de ser inmortal, de actuar como si nunca fuese a morir, y en ese orden de ideas, digamos que surge una conciencia de finitud en donde sí se puede entrever una propuesta ética. Digamos, ahí sí puede haber un sentimiento que lo permee todo, que sería la compasión de un ser que se reconoce finito, pero que además también reconoce la finitud del otro. En ese sentido, habría una relación temporal del ser humano con su entorno, con los que lo rodean. Y resalto el sentimiento de compasión, no de piedad, porque la piedad se siente desde la omnipotencia, ¿no? Como la sentía el emperador romano cuando tenía piedad del gladiador y decidía que no muriera en la arena, sino que es la compasión de un ser que para nada se reconoce, digamos, seguro, y entonces a partir de allí es capaz de acceder a la inseguridad del otro. Entonces, ahí habría una propuesta ética. Efectivamente existe una relación temporal del hombre con su hábitat. Quien tenemos la experiencia de vivir en el campo, sabemos que cultivar en una huerta o en una chagra requiere de unos tiempos especiales al momento de sembrar. Y el campesino, el sembrador, también espera con paciencia el tiempo de la cosecha. Claro, cuando no se interviene con elementos químicos para acelerar este proceso de maduración, podemos disfrutar de frutos saludables. Y desde esta lógica, pues básicamente es la naturaleza misma quien va dando los tiempos del nacer, del crecer y luego del florecimiento y posteriormente del fruto. Desde esta lógica, entonces, el respeto por el hombre es el respeto por la tierra, el respeto por las tradiciones, es decir, el respeto de un pasado. Y este respeto nos lleva a tener conciencia y compromiso con nuestra familia y efectivamente con nuestra comunidad.